Benditos todos los que dedican tiempo para conocer mejor la voluntad de Dios, porque eso es acercarse al Señor. De nuevo, sean bienvenidos a este espacio en el que reflexionamos acerca de esa palabra bendita. Sin más, como siempre acostumbramos, vamos a pedir a Dios que nos dé su espíritu para tener sabiduría, para conocer, para comprender lo que Él ha querido enseñarnos hoy. Oramos. Querido Padre, por favor, envía tu Santo Espíritu para que podamos discernir las verdades que necesitamos para un día poder estar ante tu presencia. Agradecemos por la vida, agradecemos por lo que Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros. En su nombre te lo rogamos. Amén. Hace algunas semanas había gran alboroto en el mundo porque el dirigente de una de las religiones con mayor membresía en el mundo, por lo menos en teoría, iba a ser elegido. Y alrededor de esa figura hay una serie de cosas que se creen, pero que realmente carecen de fundamento en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el origen de todo ese movimiento que tuvo, digamos, concentrada la atención de la población, de buena población del mundo, ¿no? Es el mal entendimiento de una porción de la Sagrada Escritura que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, los versos 15 al 18. Sucede que el Señor Jesucristo preguntó a los discípulos quiénes decían estos que era Él, quiénes decían nosotros, y por último les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y en el verso 15 del capítulo 16 de Mateo, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esta declaración, que es profunda, ¿no? Porque Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías. Esa es una cosa. Y lo otro es que le dijera el Hijo del Dios viviente. Eso implicaba que reconocía que no era una persona común, sino que tenía filiación divina. Era Dios, hecho hombre. Entonces, la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, significaba la aceptación de Jesucristo como el Mesías prometido. Significaba que era, como su nombre lo decía, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que está contenido en esa declaración. Y por eso luego la respuesta de Jesús es, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es. Y le dice, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces, claro, la iglesia cristiana está edificada sobre la verdad expresada por Pedro de que Jesucristo es el Mesías y que es Dios hecho hombre. Esa es la roca sobre la cual
se edifica la iglesia cristiana, por eso se llama cristiana. Esto no significaba que la iglesia sería edificada sobre Pedro, no tenía nada que ver con eso. Y por supuesto, tenemos todo el contexto general de la Biblia que nos aclaran todavía más esa situación que desafortunadamente ha confundido a muchos, y otros quizás no confundidos, pero con intereses, la siguen proclamando. Dice en Efesios el capítulo 5 y el verso 23, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo, dice, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, claro, tenemos nosotros que el Señor Jesucristo es la roca sobre la que se edifica la iglesia, la declaración de que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, ese puesto permanecerá ocupado por toda la eternidad. Porque Jesucristo resucitó y Él vive. Y nadie, ningún ser humano, puede sustituirlo. Por lo tanto, todas las pretensiones de querer sustituir al Hijo de Dios como roca sobre la que se edifica la iglesia o como cabeza de la iglesia, simple y sencillamente caen en ¿qué? Caen en falsificaciones humanas. Caen precisamente en esa advertencia que el Señor Jesucristo y que encontramos en el Nuevo Testamento especialmente, de que esa pretensión es blasfémica. Es blasfémica. En Hechos, el capítulo 4 y el verso 11, está escrito. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, está claro. ¿Quién es la piedra? Jesús. Y es muy importante porque dice la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué era la cabeza del ángulo? Era la piedra más importante. Era la que sostenía todo, ¿no? Si se quita esa piedra, todo lo demás se cae. Todo lo demás se cae. Por lo tanto, la iglesia cristiana legítima no está edificada sobre ningún ser humano. Está edificada sobre la roca verdadera que es Cristo. Repito, Hechos, el capítulo 4 y el verso 11 dice, este es Jesús, la piedra reprobada, dice. Y en Efesios, el capítulo 2 y el verso 20, leemos, oiga, qué interesante esto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Más claro es imposible. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ahora, es muy interesante el hecho de que Pedro mismo, el que según la tradición es la piedra sobre la que se edifica la iglesia, eso es pensamiento humano, ¿no? Una interpretación confundida, torcida. Pedro mismo, escuchen la declaración de Pedro mismo, ¿no? Dice en la primera de Pedro, el capítulo 2 y los versos 4 al 8, dice, Jesús es piedra viva, escogida y preciosa, dice, piedra de ángulo
escogida y preciosa. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Piedra de tropiezo, dice. Y ahora nota, roca que hace caer. Interesante. Entonces, claro, notemos, Pedro lo tenía bien claro. Pedro sabía que él no era, que era Jesucristo. Y por eso él dice, y lo repite, ¿no? En varias oportunidades en ese solo pasaje. Pedro dice que Jesucristo es la piedra de ángulo, la principal, el fundamento, ¿no? Que fue rechazado por los edificadores. Dice, sí, ¿quiénes eran los edificadores? Ya, bueno, eran los contemporáneos de Jesús que conspiraron precisamente para deshacerse de él, porque no reconocían lo que Pedro había reconocido, de que Cristo, de que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro dice, piedra escogida y preciosa, roca que hace caer. Entonces, Pedro mismo reconoce de que la roca es Cristo. Ahora es interesante porque si tratamos, o si alguien trata de edificar una iglesia, una religión, sobre un hombre, bueno, va a tomar precisamente los pensamientos de ese hombre, el ejemplo de ese hombre, y el nombre incluso de ese hombre, ¿no? Y miremos un ejemplo. Por ejemplo, todo ese movimiento conocido como budismo. ¿Por qué se llama budismo? Porque Siddhartha, conocido como Buda, sobre él sus enseñanzas, sobre ese es el que se edificó. Sobre eso. Y entonces, y el mahometanismo, que también así se conoce el Islam, está edificado sobre ¿qué? Está edificado sobre las enseñanzas de Mahoma. Por eso se llama así. Religiones de hombres. Y el cristianismo se llama cristianismo, ¿por qué? Porque está edificado sobre las enseñanzas de Cristo y sobre el hecho de que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino ¿a qué? Vino a pagar el precio de nuestra redención al morir en la cruz. Esa es la roca sobre la que se edifica el cristianismo. Si tuviera otro fundamento no se llamara cristianismo. Y de hecho, hay por allá un grupo, un sector bastante numeroso, diría yo, que no se proclaman cristianos, sino marianos, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces está claro, Pedro mismo reconoce que la roca es Cristo, no es él. Ahora, nosotros podemos retomar el simbolismo representativo de la roca como una profecía mesiánica desde bien temprano en las Escrituras. En Deuteronomio, el capítulo 32, y en el verso 18, leemos lo siguiente. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Entonces, note lo siguiente, clarito, ¿no? Dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Está claramente diciendo que el Creador es la roca. Y luego, claro, en el paralelo, dice, te has olvidado de Dios, tu Creador. Entonces, ¿quién es la roca? Claramente, según la Biblia y el libro del cristianismo, es la Santa Biblia. Según la Biblia, la roca es Dios, es el Creador.
Repito la cita del texto, Deuteronomio 32:18. Ahora, es fascinante también cómo se desarrolla el simbolismo de el Mesías representado por una roca. Sucede de que el pueblo, este relato lo encontramos en Éxodo en el capítulo 17. El pueblo había estado caminando por el desierto y llega a Refidim. Y nosotros no debemos olvidar lo siguiente. Era bastante numeroso. El pueblo era bastante numeroso. Además, el pueblo no solamente eran los seres humanos. Esos peregrinaban en el desierto con sus rebaños, ¿no? Y claro, cualquier ganadero sabe que una de sus preocupaciones es asegurar de que el ganado tenga agua para beber, aparte de la necesidad urgente también de los seres humanos, ¿no? Sin agua, simple y sencillamente estamos destinados a morir deshidratados. Entonces habían llegado a un estado crítico de falta de agua. Y ocurre que a veces la crisis lleva a las personas a actuar de una manera desesperada y de una manera bastante irracional. Y entonces le reclaman a Moisés. Y bueno, un reclamo más de los muchos que hicieron, ¿no?, en el peregrinaje. Y entonces Moisés, como siempre hacía, y como nosotros también debemos hacer, cuando hay crisis, cuando hay problemas, lo que tenemos que hacer es acudir al Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra defensa, ¿no? Él es nuestro castillo fuerte. Entonces Moisés acude al Señor. Y entonces el Señor le dice, yo resuelvo eso. Yo lo resuelvo. ¿Cómo? Dice el Éxodo del capítulo 17 y el verso 6. Dice así: he aquí, dice, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Es interesante. Entonces Moisés, el Señor le dijo, mira, con la misma vara que heriste el río allá en Egipto, con esa misma vara, va a golpear la peña de Horeb. El Señor le dijo, yo voy a estar ahí. Va a golpear la peña de Horeb. Y cuando la golpees, dice, saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Ahora la pregunta es, ¿cuánta agua era necesaria para que esa multitud de gente pudiese beber y satisfacer sus necesidades, las suyas y las de sus rebaños? Entonces, en realidad, no era un chorrito ni donde goteaba o escurría agua. Cuando la peña es herida, brota un río. Y claro, es muy linda la figura, la profecía, pero esto es una profecía, ¿no? Esta es una profecía de que cuando la roca fuera herida, iba a brotar río para satisfacer la sed del pueblo. Y esto nos trae a la mente pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, ¿no? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Por qué? Pues si tienen hambre y sed van a beber de la roca. Y entonces, y especialmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en los versos 37 y 38, leemos lo siguiente. Mire qué lindo es. Dice,
en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz para que todos oyeran, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire qué lindo. Entonces, claro, aquí ese es el cumplimiento de aquella figura que encontramos en Éxodo 17, en donde la roca herida, la roca golpeada, de la roca golpeada salen ríos para satisfacer la sed del pueblo. Y entonces acá, precisamente, ¿no? Nosotros no podríamos tener la bendición de los ríos de agua viva si Jesucristo no hubiera sido sacrificado por nosotros. Él es la peña. Él es la peña de Oreb. Y entonces, claro, por eso el Señor dice, ¿no? Si alguno tiene sed, como aquellas, hay gente allá en el desierto, ¿no? Como aquellos ahí, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Mira, el mundo muere de sed espiritual. ¿Cuánta gente vive ahora con crisis existenciales? No sabe por qué está en el mundo. Y viven, y perdonen que tenga que decirlo de esta manera tan cruda, pero es la realidad. Viven como si fueran una especie animal más. Simple y sencillamente, como si el mundo fuera solamente, existiera solamente la dimensión material. Y por lo tanto no le encuentran sentido a la vida, ¿no? Y como resultado de que la vida no tiene sentido para ellos, intentan una cosa, intentan otra, quieren satisfacer ese vacío que tienen adentro y no lo pueden satisfacer, porque ese vacío solo puede ser satisfecho por la presencia divina. Y es que nuestro corazón, nuestra conciencia, ¿no? Nuestra mente es como un rompecabezas. Y ninguna otra pieza puede encajar en ese espacio que le corresponde a la divinidad. Por eso nadie puede verdaderamente realizarse en su vida hasta que reconoce su necesidad de Dios y recurre al Señor. De esa manera la pieza que hace falta es puesta ahí y entonces le encuentra el sentido a la vida. Y es fascinante porque no solo el sentido a la vida aquí en la tierra, sino que se da cuenta de que en realidad el potencial que tiene es la vida eterna, por lo que Cristo ha hecho. Entonces, la piedra, la roca, el fundamento de la iglesia, que fue golpeado con la vara de Moisés, y que brotó agua, era un símbolo de Jesucristo. No era un símbolo de Pedro, no era un símbolo de nadie más. Era un símbolo de Cristo, era un tipo, se llama, de Cristo. Pero es maravilloso, ¿no? Porque ocurre de que ellos siguieron vagando por el desierto, estuvieron a punto de entrar en la tierra prometida, pero no, por causa de su incredulidad, les tocó rondar y rondar durante 40 años. Y entonces de nuevo se encuentran en el mismo lugar. ¿Y ahora qué? El río que había surgido cuando la peña de Oreb fue golpeada, ahora
se había secado. Se había secado. Y de nuevo, otra vez, el mismo reclamo y todo esto, ¿no? Y ahora, y siempre, Moisés va al Señor y ahora recibe una instrucción diferente. Y esto es muy importante, hay que poner atención en esto. Recibe una instrucción diferente. ¿Cuál era la instrucción ahora? Originalmente, la primera vez, era que la roca debía ser golpeada. Pero ahora no. Ahora no. En Números, el capítulo 20 y el verso 8 dice: hablad a la peña y ella dará su agua. Hablad a la peña y ella dará su agua. Entonces noten, la peña debía ser golpeada una sola vez. Debía ser herida una sola vez. En esta vez, como ya había sido herida una vez, ya no era necesario golpearle. Por eso la instrucción de Dios a Moisés fue: hablad a la peña y ella dará su agua. Desafortunadamente, el ánimo de Moisés estaba caldeado. La mala actitud del pueblo lo había llevado al límite, al borde de, digamos, de su resistencia emocional. Y en esa condición, Moisés no hace, tristemente, no hace lo que Dios le había hecho. Porque Dios le había ordenado: hablad a la peña, a la roca, y ella dará su agua. Pero Moisés no habla a la roca, sino que toma la vara y la golpea 2 veces. Dice el verso 11 del capítulo 20 de Números: Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron, dice, muchas aguas y bebió la congregación. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque el Señor luego le dice a Moisés: por cuanto me habéis deshonrado delante de la multitud, no meterás a este pueblo en la tierra prometida. Y es interesante, porque Moisés no pudo entrar en Canaán. No pudo entrar en Canaán. Dios le dijo: te voy a permitir que lo veas, pero no vas a entrar por lo que hiciste. Y claro, lo llevó al monte Pisga antes de morir, y entonces frente a Jericó miró la tierra como era de hermosa, pero no entró. ¿Por qué razón? Mire, aparentemente puede parecer que eso, sí, aparentemente una pequeñez para el que no sabe. Para el que no sabe puede ser eso una pequeñez. Dios había dicho: hablad a la roca, y Moisés no le habló, no que la golpeó. Entonces recuerden, ahora, ¿por qué es que eso era tan grave? Es tan grave que fue la causa de que Moisés no entrara en la tierra prometida. La razón fue la siguiente. No olvide usted, la peña representaba ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es la peña, Jesucristo es la roca, es la piedra de ángulo. Él es la roca. La primera vez debía ser golpeada, debería ser herida. La segunda vez ya no. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo no necesitaba morir más de una vez. El sacrificio de Cristo es tan poderoso que Él, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Se lo voy a leer. Hebreos
el capítulo 9 y el verso 26. Oiga lo que dice. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, oiga, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es decir, el sacrificio de Jesucristo es tan efectivo para resolver el problema del pecado que Él no necesitó ser sacrificado un montón de veces. Una sola vez. Una sola vez. Y todavía, y claro, esto lo dice el libro de Hebreos, no solo una vez. Voy a leer otro más. En Hebreos el capítulo 10 y el verso 12 dice lo siguiente. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dice, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo. La segunda vez, siendo que ya había sido representado el sacrificio de Jesús, al golpear la roca, la primera vez, ya no necesitaba volverlo a golpear. ¿Por qué? Porque es un solo sacrificio. Por eso la segunda vez solo debían hablar a la roca. ¿Y qué significaba hablar a la roca? Era orar al Señor. Orar al Señor. Eso significaba hablar a la roca. Entonces, por causa de esa desobediencia se rompió. Se rompió. Y el Señor le dijo, se rompió el simbolismo. Porque al golpearlo otra vez, eso era el equivalente de crucificar a Jesucristo una segunda vez. Es imposible, eso no puede ocurrir. Y aquí hay una cosa importante. ¿Por qué? Porque en esta religión donde piensan que la iglesia está edificada sobre Pedro, cada vez que celebran lo que se llama la Eucaristía, supuestamente vuelve a sacrificar a Jesucristo. Y el hecho de representar la muerte de Jesucristo más de una vez, cuando Moisés golpeó la roca, no le permitió entrar en la tierra prometida. Saque usted sus propias conclusiones. Entonces, el sacrificio de Jesucristo es hecho una vez y para siempre. Por eso es que no es necesario que Jesús vuelva a ser crucificado, porque Él resucitó. Él está como nuestro abogado en el cielo. No es necesario estarlo matando de nuevo. No es necesario. Cuando una medicina es efectiva, usted no necesita volverla a tomar. ¿Por qué? Porque lo sana. Así es el sacrificio de Jesús. Y entonces es interesante, ¿no? Y recuerde esto, aquí van dos cosas importantes. Uno, el fundamento de la iglesia, la roca sobre la que se edifica la iglesia, es la declaración de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Uno. Dos, la roca debía ser golpeada una sola vez, es decir, un solo sacrificio. No es necesario más sacrificios. Otros intentos de sacrificio, no es. Eso no es. Moisés no entró por eso. Pero hay algo más. Sucede de que en Éxodo, el capítulo 33, Moisés está hablando con el Señor, está hablando con Dios. Y entonces, Moisés le hace a Dios una petición. Moisés era un varón manso y humilde. Dios así dijo, varón manso y humilde, no hay otro como él. Y por eso era que, claro, había llegado a desarrollar esa comunión que todos nosotros debemos desarrollar, de poder hablar con Dios, ¿no? Como a un amigo, al que respetamos, al que queremos, al que extrañamos, cuando perdemos la conciencia, ¿no?, de su cercanía. Entonces estaba hablando con él y entonces Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria.
Y el Señor le dice, bueno, en Éxodo del capítulo 33, los versos 21 y 22 dice, he aquí, dice, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjese usted, la petición de Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, te voy a poner en la peña, dice, te voy a poner en la peña. Pero, cuando yo ya vaya a pasar, entonces dice que, dice, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. ¿Qué es una hendidura? Una hendidura es una rajadura, no, es una herida. Entonces dice, te voy a poner ahí, y entonces te voy a cubrir con mi mano. De esa manera, pasaré delante de ti, podrás contemplar mi gloria, mi rostro no lo vas a poder ver, pero verás mi espalda. ¿Cuál es el punto? El punto es, recuerde que la roca, la peña, representa a Cristo. Y la hendidura, ¿era qué? ¿Qué representa? Representa la herida que el Mesías iba a recibir. El sacrificio de Cristo. Y entonces le dice, para que mi gloria no te destruya, debes estar metido en la hendidura de la roca. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el simbolismo de eso? El simbolismo de eso es que nadie puede contemplar la gloria de Dios si no se refugia en Jesucristo, que es la peña herida. Si no reconoce el sacrificio de Cristo a favor suyo. Entonces, y la pregunta es, ¿y usted? Porque todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el Mesías, como nuestro abogado, como el Hijo de Dios, simbólicamente nos hemos metido en esa herida de la roca, que es Cristo. Y entonces, ¿qué? Estando ahí y estando protegidos por la roca, que es Cristo, entonces tendremos el privilegio de contemplar la gloria de Dios. El que no se refugia en la roca verdadera, la piedra de ángulo, la peña de la cual brota los ríos de agua viva, simple y sencillamente no podrá contemplar la gloria de Dios. Y entonces la pregunta ahora es, ¿a dónde está usted? Ya usted reconoció que Jesucristo es la roca. Ya usted reconoció que basta un solo sacrificio, el que ocurrió allá en el Calvario. ¿Ya lo hizo? ¿Ya usted se refugió en la hendidura de la roca? Si no lo ha hecho, ¿qué espera? Mire, usted está con vida. Si está viendo esto, porque está con vida. Los muertos ya no lo pueden ver. Y cada día de vida que tenemos es un día de oportunidad. ¿Para qué? Para reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Señor de nuestra vida. Para reconocerlo como la única fuente de la que brota el agua de vida que necesitamos. Y para refugiarnos en la herida de la roca. Es interesante porque cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y el soldado romano lo hirió con la lanza, dice de que de ese interior brotó sangre y agua, la roca herida. La roca herida. Entonces, claro, como siempre y como siempre lo vamos a seguir haciendo, es tratando de explicarle de que la mejor decisión de su vida es refugiarse
en la roca herida, que fue herida una sola vez y para siempre. Y es interesante, fíjese usted lo que dice el Salmo 18 y el verso 2. Dice así: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahora, pregunto, ¿y quién más que Dios puede ser nuestro castigo, nuestro libertador, nuestra fortaleza, nuestro escudo, la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio? Nadie. Entonces, pregunto, ¿Pedro podría hacer esto? No. Por eso es que dice, de entradita, el verso dice, Jehová, roca mía. ¿Quién es la roca? Jehová, Dios, el Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios, el capítulo 3 y el verso 11, dice, y me encanta este verso, ¿no? Me encanta. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál verso es? 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11, apréndase. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, dice, Jesucristo. Entonces, claro, cuando alguien pone otro fundamento, simple y sencillamente está creando una falsificación del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo auténtico tiene como fundamento ¿a quién? A Jesucristo. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y es interesante. Por eso es que en Hechos, el capítulo 4 y el verso 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 4, otro texto muy hermoso y muy clarificador, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, muy claro lo que la Biblia dice en este sentido es que el fundamento de la iglesia cristiana, el fundamento sobre el cual está edificado la iglesia cristiana es Cristo. Es la roca, es la peña de Oreb, es la peña herida de la cual brotó ríos para que todos bebieran. Y todos bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Muy claro. Y también la palabra de Dios nos dice que no es necesario que Jesucristo muriese más de una vez. Una vez y para siempre. El sacrificio es tan poderoso, es tan potente, es tan efectivo, que el sacrificio del Calvario bastó para todos y para todo el tiempo. Cualquier otra cosa que se haga contrario a esto, simple y sencillamente carece del respaldo divino, porque es contrario a la palabra de Dios. Y por lo tanto, es una falsificación del cristianismo. Cualquier religión que tenga otro fundamento que no sea Cristo y que insista en sacrificios, en otros sacrificios, no corresponde con el cristianismo auténtico que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado por medio de su palabra. No tarde. Si no se ha refugiado en la roca herida, refúgiese. Gracias a Dios todavía hay oportunidad. No lo posponga. Hágalo. Y entonces su vida tendrá sentido. Entonces tendrá esperanza, tendrá paz interior
y sobre todo, tendrá la seguridad de la vida eterna. Como siempre he comentado, pareciera que nadie quiere morirse, por eso existen los hospitales, las farmacias y ¿cómo se llama? Y la profesión médica, pues nadie quiere morirse. Entonces, si usted, que es normal que tampoco se quiera morir, recuerde, la única posibilidad de no morirse eternamente, pues, es Cristo. Venga, no se retarde. La vida eterna es una realidad para todos los que se refugian en la roquería. Que Dios le bendiga. Bendito Padre, damos gracias porque has edificado tu iglesia sobre la peña de Oreb, sobre la roca herida. Oramos para que los ríos de agua viva que brotan de esa piedra escogida y preciosa nos alcancen, que nosotros podamos beber de ella y de esa manera saciar nuestra sed espiritual, convertirnos, Señor, y seguir precisamente de esa manera una vida nueva en Cristo, que sea para tu gloria y que sea para bendición de nuestros prójimos. En el nombre de Jesús lo rogamos.